Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. En este caso vamos a analizar una partida muy interesante de Aronian contra Svidler. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta partida? Bueno, cómo intentar jugar contra la estructura Maroczy, una de las estructuras más molestas del ajedrez. Es más, en la década del 30, 40 aproximadamente, con las partidas de Botvinnik, se consideraba que esta estructura, era casi inexpugnable, ¿sí? Después, bueno, 50 más o menos, 60 también, las partidas de Botvinnik parecían totalmente determinantes. Sin embargo, se han descubierto desde ese entonces muchos métodos para tratar de romper este tipo de estructura. Lo primero que deben saber, y es muy importante, es que una de las estrategias principales es no quedarse quieto. No debemos quedarnos quietos porque si no le vamos a dar la posibilidad al rival de poder moverse, más que moverse, solidificar su posición. Y de esa manera va a poder, digamos, obtener ventaja con el avance posterior de su estructura. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras, no hay que moverse, ¿sí? Lo segundo a considerar es que debemos romper las tenazas del Maroczy. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Suena un poco raro, pero en este caso ahora lo vamos a analizar. En ese caso, cuando rompemos las tenazas del Maroczy, lo que sucede es que la posición del blanco queda un tanto abierta. Y por esta razón es que el blanco, en este caso, pudo ganar la partida con un ataque decisivo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la partida para justamente entender estos conceptos que estoy citando. La partida comenzó con caballo F3, C5, C4, una apertura inglesa. Caballo C6, caballo C3, caballo F6 y G3. Ahora, una cosa muy importante que deben tener en cuenta es que la estructura Maroczy se da no solamente de blancas, sino que también se puede dar de negras, ¿sí? Es decir, fíjense como después de D5, C por D5, caballo por D5, alfil G2, el negro retrocede a C7 y después de enroque corto juega E5 y estamos dentro de la estructura Maroczy, ¿sí? Entonces, importante entender que no solamente esta estructura se da con las blancas, es más normal en general que se dé con las blancas, pero también es posible que se den por parte de las negras, ¿sí? El negro también puede tener la estructura Maroczy. Y ahora es cuando realmente es interesante el asunto, porque existen varias formas de jugar con blancas acá, y la que elige Aronian a mí me parece una de las más interesantes, que es jugar B3. Ahora, por supuesto que se puede jugar D3 también acá. Lo que pasa es que es una variante un poquito más pasiva que esta, ¿no? Porque el blanco aprovecha en este caso su ventaja de tiempo. Recuerden que tengo el tiempo de haber jugado de blancas, pero también tengo el tiempo de que el negro tuvo que retroceder sobre C7 debido a la amenaza que existía de caballo por E5, por ejemplo. Vean lo siguiente, si hubiera jugado el negro acá E5 directo, por ejemplo, se hubiera topado con la molestísima jugada caballo por E5. Entonces, el caballo de D5 quedaría tocado, por ejemplo, caballo por E5, caballo por C3, y uno diría, bueno, pero te colgaste una pieza, Maxi. No, porque acá existe alfil por C6 jaque, B por C6 intermedia, todo esto, y acá hasta de hecho puedo tomar con peón D. Total, tengo peón D más, ¿no? Entonces, es muy interesante entender que este tipo de jugadas no se pueden realizar. Por eso es que acá el negro jugó caballo C7, vino enroque corto, E5 y B3. Bueno, el blanco juega B3, la costumbre, ¿no? Juega B3 debido a que intenta jugar con alfil B2 y ejercer presión sobre las tenazas. ¿Recuerdan que les dije que hay que romper las tenazas? Bueno, estas son las tenazas del Maroczy. Se llaman las tenazas porque justamente son como similar. Va a jugar con B6 y con F6 y es algo similar a dos tenazas que te aprisionan en la posición. Por eso es tan importante romper esas tenazas, ¿sí? Entonces, vean que aquí vino alfil E7, alfil B2 y enroque corto. Bueno, vean cómo entonces el blanco comienza a poner sus piezas apuntando hacia las dos tenazas del negro, ¿sí? Vean cómo desarrolla sus piezas apuntalando justamente esa posición. Vino F6, ahí ya está la primera tenaza bien fuerte apretando al rival. Caballo E1 y alfil D7.
Entonces el blanco jugó caballo de 3. Esta maniobra sirve muy bien para justamente tener en la mira a las dos tenazas enemigas. Entonces, de esta manera el blanco está presionando sobre la posición del negro. Sin embargo, el negro juega torre C8, intentando solidificar aún más su posición y saliendo de posibles temas tácticos sobre la gran diagonal, ¿sí? Ahora, la pregunta sería la siguiente. En caso de que ustedes jugaran de blanca, ¿qué opinan? ¿Qué debería jugar el blanco? Les recomiendo que pausen el video, que se pongan a pensar tranquilos y que cuando tengan su jugada ya preparada, ahí recién le den play para ver cómo es que continúa la partida. Bueno, imagino que ya habrán frenado el video, ya habrán observado sobre las posibilidades que tiene cada uno en esta posición y habrá encontrado que tal vez la mejor jugada aquí es F4. ¿Por qué? Concepto simple, tenemos que romper las tenazas del enemigo. Pero claro, uno podrá decir, ¿pero para qué eso? ¿Por qué eso si realmente no puedo progresar en mi posición si hago con esto? ¿Para qué me va a servir? Encima parece que me estoy debilitando con el peón D y el E que quedan como peones colgantes. Bueno, todo eso es muy verdad. Es verdad que el blanco también cuando presiona las tenazas se debilita. Pero ¿se acuerdan que uno de los primeros conceptos era no quedarse quieto? Si nosotros en esta posición, por ejemplo, empezamos a hacer cosas como A3, dama C2, tal vez jugar con torre F de 1 después, el negro va a solidificarse, va a jugar B6, va a poder meter un caballo sobre D4, el alfil que va a ir sobre E6 y nos va a ejercer una presión tremenda. Es más, si logra acomodarse del todo, lo que va a pasar es aún peor, comenzará a avanzar sus peones por los dos flancos y nos terminará ganando por asfixia. Por eso es muy importante que ustedes no se queden quietos contra un Maroczy. Por eso la jugada F4. Ahora, ¿qué ventajas tengo a cambio de mis desventajas posicionales? Bueno, en todo caso, empezamos a activar nuestras piezas. Entonces tenemos que jugar de forma activa. Por F4, caballo por F4. Vino alfil E8, el negro acá intenta más o menos reacomodar sus piezas, evitar las posibilidades del otro. Parecería que, bueno, estamos en problemas por un doble. Sin embargo, miren bien todo el tablero porque el negro está defendiendo bastante bien. Ahora, por ejemplo, si hubiera continuado con su idea de elaborar un centro muy fuerte, el blanco podría jugar E3. Alfil de 6, tal vez un caballo de 4, presionando al alfil de vuelta, un alfil de 5 que parece que no va a cambiar todo y acá, ¡pum! Cambiamos el peoncito de C5 rompiendo la última tenaza. ¿Ven cómo se repite el plan que veníamos mencionando? ¿Sí? Es muy importante que tengan en cuenta este tipo de situaciones, ¿sí? Recuerden, la estrategia principal del blanco o negro que esté jugando contra la estructura Maroczy es romperle las tenazas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó en la partida? Vino alfil E8. Por supuesto, Svidler trata de defenderse lo mejor posible. Aronian juega E3 con varias intenciones. Una de ellas es evitar que entre el caballo por D4 o asimismo la dama, lo cual generaría bastantes inconvenientes. Por eso es que ahora Svidler juega alfil F7, controlando el centro. Otra de las ideas que tenía este E3 es que permite los saltos de caballo H5, lo cual van a empezar a generar realmente problemas. También puede pasar ahora la dama por G4. Es decir, que no es una jugada solamente de formato, digamos, estratégico, ¿no? También es con ideas bastante agresivas. Vino dama E2. Desarrollando, no llegó a G4 porque quiere mantener controlado todo. Y es muy interesante el detalle. Acá el blanco tiene que estar pensando también en que puede venir un C4 por parte del negro, ¿no? Tratando de molestar la estructura de peones del blanco. Vino torre 8 y caballo E4. Y ven otra vez cómo empieza a ejercer presión sobre la segunda tenaza, generando molestias con la amenaza de caballo por C5. Y es interesante también notar cómo realmente se le hace muy complicado al jugador de negras evitar todo tipo de entradas. Por ejemplo, si acá quisiera jugar, bueno, en la partida vino caballo B4, pero imaginemos que quiera jugar B6, se encuentra con el molesto golpe táctico caballo por C5, debido a que el alfil está apuntalando al caballo en C6. Entonces, ven cómo parece que el jugador, en este caso de blancas, está restringido, pero tiene muchas posibilidades tácticas para intentar salir de estas molestias, ¿sí?
Vino caballo B4, por supuesto Vidler no se queda quieto, tampoco esperando a que el blanco se active, sino que también busca un contrajuego fuerte, tratando de presionar sobre el peón de A2. Acá el blanco jugó A3. Existían posibilidades bastante interesantes también de, por ejemplo, jugar dama G4. Esto ya era una posibilidad bastante seria. Y si, por ejemplo, el negro jugaba B6 defendiendo absolutamente todo, caballo H5 realmente daba posibilidades bastante agresivas. Vino alfil G6, caballo por G7, rey por G7 y, por ejemplo, caballo por F6 y el blanco tendría un ataque decisivo. Esta variante ilustra bastante bien cómo son las ideas del blanco, ¿no? En el momento oportuno puede lanzarse al ataque y generar realmente bastantes dificultades al jugador de negra, ¿sí? Bueno, en la parte vino A3. Aronian prefiere jugar un poco más tranquilo. Caballo acá y caballo H5. Bueno, él conceptualmente intenta llevar las piezas tranquilo, tratando de justamente presionar la posición del negro de forma paulatina. Caballo D5 y aquí el blanco jugó una jugada muy interesante. A ver, esa es una de las posiciones críticas de la partida, ¿sí? Hay realmente varias opciones que puede emplear el blanco. Yo les propongo que traten de pensar, aunque sea dos, para ver cómo viene digamos, su ataque, para ver cómo es que están evaluando las posiciones y tratar de encontrar qué es lo que hizo Aronian. Pero no solamente eso, sino que existe una jugada más que está oculta. Las dos jugadas, por supuesto, son buenas. Entonces, frenen el video y piensen acerca de cómo pueden hacer para mejorar en esta posición el ataque. Bueno, imaginarán, realmente Aronian hizo una jugada bastante fuerte, pero acá existía una combinación realmente fantástica. Aronian hace una jugada que parece un tanto extraña en un principio, que es G4, ¿sí? G4, avanzando el peoncito, tratando de romper absolutamente todo con la jugada G5, ¿no? Sin embargo, acá existía una combinación fantástica que es caballo por G7, que realmente es bastante complicada, pero se basa básicamente en el poder del alfil de B2. Por ejemplo, rey por G7 vendría caballo G5, y es bastante curiosa esta posición, porque entre las amenazas, el blanco cuenta con la idea de hacer caballo por F7, rey por F7 y dama H5, con lo cual haría jaque y amenazaría al caballo en D5. Entonces, muy importante resolver esta amenaza. Y hay dos formas. La primera es jugar alfil G8, sacando el alfil directamente de esta amenaza. La segunda, caballo a C7. Vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre en cada variante. Si por ejemplo alfil G8, aquí el blanco puede continuar su ataque con dama G4 y vean el potencial del alfil de B2, realmente es impresionante, ¿no? Y esto es justamente lo que les comentaba, cuando rompen las tenazas, las piezas nuestras quedan ocupando posiciones realmente ventajosas, es decir, posiciones realmente activas, ¿no? Rey H8, alfil por D5, buena jugada, alfil por D5 y dama H4. Entonces vean cómo amenazamos mate. Única alfil G8 y acá existe otra combinación realmente muy bonita que es caballo por H7, alfil por H7 y torre por F6, con lo cual el negro queda totalmente perdido, ¿no? Si por ejemplo rey G8 tratando de salir los trucos, va a quedar en mate porque viene dama jaque, rey H8 y torre F8 mate. Entonces la única posibilidad que tendría de sobrevivir un rato más es en esta posición hacer alfil por F6 y sacrificar la dama, ¿sí? Pero realmente sería una posición bastante desesperada. Es más, de hecho, no solamente pierde la dama, porque por ejemplo, si acá hiciera rey G8, viene dama G5, entonces tendría que hacer dama por, y bueno, y jugar esta posición con dama de menos, que bueno, casi que diría que está perdida, ¿no? Tengo un torre C4 acá y el ataque continúa. No solamente que tiene la dama de menos, sino que encima el ataque es fuertísimo y se va a terminar cayendo todo, ¿no? Opciones como torre 4, por ejemplo, puedo refutarla simplemente tomando y jugando dama de 6, que le doy tremendo triple, ¿no? Ataco acá, acá y al rey, ¿no? Así que bueno, realmente estaría totalmente perdido, ¿sí? Bueno, volvemos entonces un poco para atrás a este tipo de situación y ahí vamos a ver la segunda opción defensiva, que era caballo a C7. Bueno, en este caso podemos continuar con caballo por F7, rey por F7 y dama H5. Entonces,
la dama viene al ataque. Si por ejemplo rey G8, simplemente alfil E4 y esto está perdido. Vean cómo se está amenazando, entre otras cosas, dama por H7 y alfil G6 y estaríamos totalmente perdidos. Si por ejemplo, acá en vez de jugar rey ahí, jugaría rey G7 con intenciones de, por ejemplo, contra alfil E4, jugar torre H8, en este caso el blanco sigue teniendo un ataque decisivo porque entran las piezas al juego, ¿no? Entran las piezas al juego. Torre F5, caballo acá. Y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, dama G5 que luce realmente muy, pero muy fuerte. Existe también otra línea muy interesante en esta posición que en vez de alfil E4 es E4. Esta también realmente es muy fuerte. Si caballo B6, E5 y vean cómo se une el ataque todo, ¿no? Caballo acá, alfil E4, torre H8, dama jaque, si rey acá. Por ejemplo, entre otras cosas, peón por, caballo por, y esta posición que luego de alfil por F6 estaría totalmente perdida. Vean que se cae la torre, tengo un torre F1, realmente estaría dificilísima la posición. Así que el ataque del blanco es realmente súper poderoso, ¿ok? Bueno, volvamos entonces a lo que pasó en la partida, que fue un G4, también bastante interesante. Vean cómo el blanco empieza a quebrar la posición, lo hace de una forma mucho más estándar, ¿no? O sea, lleva el peón al ataque, juega G5 y de esta manera comienza a tener dificultades el jugador de negras, ya que la estructura de peones queda destruida. Y trató de mantener la posición, pero realmente abrir esa diagonal es totalmente mortal, ¿no? Ahora con esa diagonal abierta, simplemente el blanco mejora sus piezas y en este caso la jugada casi que se cae de maduro es caballo por F5, ¿no? Caballo por F5 destruyendo la estructura de peones y generando un ataque decisivo, porque no solamente que amenazamos el dama F7 mate, sino que cuando lo defienden dama E5 y la posición está totalmente perdida por el hecho de que la amenaza de mate es casi inevitable. La única opción es caballo F6 y en todo caso Aronian captura en C6, en la próxima toma en F6 y queda con ventaja material decisiva, ¿sí? Bueno, la verdad es que es una partida bastante instructiva que nos demuestra un poco que el Maroczy no es ganador, ¿no? Que muchas veces a los jugadores les da esa sensación, que el Maroczy es buenísimo, que no hay forma de ganarle al Maroczy porque se ponen duros atrás y es inquebrantable. No es así. Existen siempre artilugios para poder complicar al otro en su tarea de dominarte. Así que muy importante tener en cuenta que el Maroczy hay que atacar justamente a las tenazas y no hay que quedarse quieto. Bueno, espero que haya quedado todo claro, que les haya gustado la lección y nos estaremos viendo en una próxima lección para la Academia de Ajedrez a Distancia. Desde ya muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.